Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fueron en las nuestras. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor para que se puedan sentar, amados hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Gloria a Dios por nuestra hermana, ¿no? Que nos visita desde Honduras, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Le damos gracias al Señor, ¿no? Por todas las actividades que se están llevando a cabo. ¿No? Ahora, el día de ayer tuvieron reuniones de hermanas. Un grupo de hermanas se juntaron en la casa de nuestra hermana Vicky, estuvieron compartiendo, fue de mucha bendición. Y recuerden que el sábado tenemos la escuelita bíblica, tenemos la predicación, el culto, el domingo también, y bueno, ya la semana siguiente, el grupo, los viernes, ¿no? Con los hermanos nuevos, nos reunimos a compartir su palabra. Bueno, amados hermanos, así se pueden sentar. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Proverbios capítulo 3, versículo 27, también le gracias al Señor por nuestro hermano Quique, que ha vuelto a casa, hace rato que no lo veía mi hermano Quique. No, y por los músicos, la verdad que los músicos, hoy nuestro hermano Ismael no pudo llegar porque su esposa estaba un poquito delicada, creo que de salud. Así que bueno, me dijo que tal vez no llegaba. Y bueno, nuestro hermano Chuy nos dirigió con alabanza. Así que le damos gracias al Señor por eso. Amén. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hasta ahí nomás. Vamos a orar, vamos a encomendar unas manos del Señor para que sea el que nos hable, el que nos ministre. Todos hemos venido a oír su palabra, su consejo. Así que eso es lo que esperamos, ¿no? Que Él hable a nuestra vida. Él nos ha dado oídos para oír su bendita y santa palabra. Le ruego que usted ore en su lugar, ayúdeme, oremos todos juntos, encomendemos unas manos del Señor. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por este momento en el cual tú nos has preparado. Aquí estamos todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, grandes y pequeños, todos reunidos, Señor, y te damos gracias, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos has traído, tú nos has congregado, Señor, entendiendo, Señor, que en este día tú vas a hablarnos, Señor, habla, Señor, porque hemos venido a oír tu bendita y santa palabra, entendiendo, Señor, el valor y todo lo que encontramos nosotros en ella, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la alabanza, gracias por la adoración, gracias porque podemos orar, hablar contigo sabiendo que tu oído está atento, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Pero ahora ha llegado ese momento tan glorioso, Señor, en el cual todos, Señor, incluyendo mi vida, vamos a callar para que tú hables, Señor. Habla, Señor, habla como solamente tú sabes hablar a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, para que al salir de este lugar no seamos lo mismo, sino que seamos edificados a través de tu bendita y santa palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Aleluya. Alabado sea su nombre. Le damos gracias, ¿no?, al Señor por esta tarde. Gracias, ¿no?, al Señor le damos por su bendita y santa palabra, porque podemos ver, ¿no?, lo que ella está produciendo en nosotros. Podemos ver, amados hermanos, lo que ella está haciendo, lo que está obrando, lo que está trabajando dentro de cada uno de los que hemos creído. Y al oírla, ¿no?, y al oír su palabra, y al oír el consejo del Señor, podemos ver a través de la luz que ella trae a nuestras vidas esa dirección, ¿no?, esa dirección que Él nos está dando, ¿no? Y en estos tiempos tener dirección de Dios es de mucho valor, es saber quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y qué tanto valor tiene eso. Parece algo tan sencillo de hablarlo, ¿no?, de decirlo, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero qué tanto hay detrás de ello.
¿no? Poder entender a través de la luz que la palabra de Dios nos da, nos trae, es mostrarnos quiénes verdaderamente somos. Quiénes éramos, pero quiénes somos. Y lo importante no es quiénes éramos, sino quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso la necesidad y el valor que tiene la palabra de Dios, porque dentro de ella está esa dirección, la que va marcando el rumbo, la que va marcando nuestros pasos, la que nos va diciendo el camino por el cual nosotros debemos de ir. Ahora, no solamente hacia dónde vamos, quiénes somos y hacia dónde vamos, sino lo que va sucediendo en el camino, que eso es la parte interesante, la parte importante, qué es lo que va sucediendo en el camino, quiénes somos y hacia dónde vamos, pero qué va sucediendo en el camino. Y en ese camino, amados hermanos, por el cual Él nos está guiando y dirigiendo, nos encontramos con la formación, nos encontramos con el trabajar de Dios en nuestra vida, en su vida y en mi vida, nos encontramos en sus manos. Nos encontramos moldeándonos, formándonos, amados hermanos, enseñándonos. Y a través, amados hermanos, de su palabra no solamente encontramos la dirección, sino que su palabra es como el martillo que viene y golpea, y cada golpe produce nos va moldeando, nos va formando a su imagen. Y amados hermanos, qué tan importante es esto, qué tan importante es encontrarse con la palabra de Dios, ¿no? Que nos ha sucedido a nosotros, nos encontramos con Él y con su palabra. Y al encontrarlo a Él y a su palabra lo hemos encontrado todo. Por eso que hoy estamos seguros, amados hermanos, de quiénes somos, hacia dónde vamos. Pero por sobre todas las cosas nos encontramos con la formación. Nos encontramos, amados hermanos, con ese molde, como su palabra nos va moldeando. Cada vez que Él nos habla, nos pega un golpecito más y va quitando lo que no sirve para que quede lo verdadero. Para que nosotros, amados hermanos, podamos transitar este camino y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, para poder llegar con gloria. No solamente es llegar por llegar, sino es llegar con gloria. Nosotros, amados hermanos, no estamos acá para correr, para ir hacia adelante sin saber o alocadamente. No, esto es ir caminando, amados hermanos, seguros, confiados, entendiendo que es Él el que nos va llevando. Y cada palabra, amados hermanos, que Él trae a nuestra vida es para producir algo. No es una palabra a la ligera, no es una palabra más del montón, como usted y yo podemos a veces hablar por hablar. Él cuando envía su palabra, amados hermanos, hay un plan y hay un propósito detrás de cada palabra que sale de su boca. Por eso hacemos bien en estar aquí, hacemos bien en estar atentos, hacemos bien en prestarle oído, hacemos bien en prestarle atención, aunque su palabra dice que cada día tenemos que prestarle más diligencia, más atención, y cada día que nos juntamos más, y cuando nos juntamos nuevamente más. Entonces, ¿qué tanta atención tenemos que darle a la palabra de Dios? Toda. Requiere de toda nuestra atención. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante tener dirección, es muy importante saber que mientras vamos, Él está trabajando en nosotros, Él nos está formando, Él está obrando, amados hermanos, a través de su bendita y santa palabra, Él nos está enseñando. Cuando hablamos de formar, cuando hablamos de moldear, detrás de la formación y de ese molde está la enseñanza. Está la enseñanza que Él trae a nuestra vida para que nosotros podamos ir aprendiendo. En este camino es un camino de aprendizaje. La senda de justo es como la luz de la aurora que va en aumento, va hacia arriba. ¿Por qué? Por causa de la enseñanza. Y cuando hay enseñanza, hay aprendizaje. Y de eso se trata, amados hermanos, de que podamos aprender cada día más y más de Él. Por eso, mis amados hermanos, hacemos bien que a pesar de que es un día de trabajo, un día laboral para muchos, el estar acá, hacer el esfuerzo y ocuparnos, como veníamos hablando, de las cosas que verdaderamente tenemos que ocuparnos. Porque en la ocupación hay resultados. Ocúpate de estas cosas, permanece para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, su palabra nunca vuelve atrás vacía. Nunca. Así que, mis amados hermanos, hemos visto este pasaje
que tiene que ver, no es una continuación de las cosas que venimos hablando, que el Señor nos viene enseñando, y por causa de esa enseñanza es que venimos aprendiendo, ¿no? En cuanto a esa forma, a esa manera que conviene conducirse, ¿no? De esa forma, esa manera que conviene andar, ¿no? Cuando hablamos de andar es cómo conviene tratarnos, ¿no? El trato diario para con los que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en el hogar, en la misma iglesia. Qué tan importante es aprender a tratarnos los unos a los otros, ¿no? Porque qué tanto hay detrás de las cosas que uno hace, qué tanto hay detrás de las cosas que uno dice. Y de esas cosas hemos estado viendo estas últimas, 4 o 5 reuniones, de ese pasaje que está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24, que dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego agrega y dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y dentro de eso que estuvimos viendo, estuvimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la luz de su palabra, de la enseñanza que hizo, vino, nos trajo luz. Y al traernos luz, nosotros podemos o empezamos a ver con claridad. ¿Y qué es lo que empezamos a ver con claridad? Esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Él nos ha libertado, amados hermanos, y por causa de esa libertad nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora dice: todo me es lícito. Ahora tengo libertad para poder hacer y decir, pero no todo conviene. Tengo libertad para poder decir y hacer, pero no todo edifica. Entonces no todo es bueno cuando habla de convenir, y no todo promueve el crecimiento espiritual que es tan necesario para nuestras vidas. Por eso que estuvimos viendo en cuanto a ese trato, en cuanto a las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Y después dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí estuvimos viendo la importancia, amados hermanos, de poner la mirada en el bien del otro. Pero para ponerla en el bien del otro hay que quitar la mirada en el bien propio. No se pueden estar mirando dos cosas a la misma vez. No se pueden estar buscando dos cosas. O busca una o busca la otra. Pero para buscar una hay que descuidar la otra. Esto es así. Y dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí habla de esa palabra que hemos estado viendo y explicando: ninguno. Que habla de que de ninguna manera. Uno de nosotros, porque le habla a los hermanos, no le habla a los que están afuera. Ninguno busque, ninguno se enfoque en sí mismo, porque al enfocarse en sí mismo va a quitar la mirada de los demás y no va a poder ayudar, no va a poder colaborar, no va a poder contribuir. Va a estar basado pura y exclusivamente en sus propios negocios, en sus propios beneficios, en sus propios intereses. Por eso que ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Una forma, una manera según Dios, como conviene conduciros y así agradar a Dios. Eso lo dice Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. La forma y la manera ya habéis aprendido, de cómo conviene conducir en el Señor y así agradarle. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Vuestra santificación. ¿Y cuál es la santificación visible? Apartado del mal. Y mostrar que verdaderamente fuimos llamados por Él. Fuimos apartados por Él. Por eso las instrucciones. Las instrucciones fueron dadas y están acá. ¿Y esto qué hace? Forma. Esto no entretiene. La palabra de Dios no vino para entretener. No es como un librito, como un libro, una historia. Yo esa que tal vez le leíamos a nuestro niño antes de dormir. No, era algo para entretener. La palabra de Dios no entretiene a nadie. La palabra forma. Quita lo que no es y deja lo que es. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, la importancia no de estas cosas que venimos hablando, ¿de qué? De poder estar atentos al bien y no a las cosas que pueden causar daño. Por eso todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, no puedo, aunque tenga libertad, hablar por hablar y hacer por hacer. No, tengo que mirar, tengo que estar atento, tengo que ser diligente en lo que hago y en lo que digo, por lo que puedo causar. Entonces, tenemos que buscar el bien, no el mal. Una conviene, pero dice, no todo conviene. Entonces, ¿para qué hacer algo que no conviene? ¿Qué resultado hay? Ninguno. Pero la otra es un poquito más complicada. No todo edifica. Y si no edifica, ¿qué hace? Derrumba. Ahora, ¿puede derrumbar por lo que digo? Claramente sí.
Puedo tener un acto en contra de alguien y derrumbar lo que Dios está obrando y trabajando, lo que Dios está construyendo. Claramente sí. Por eso es que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, amados hermanos, pero no todo edifica. Y ninguno busque su propio bien. ¿Y cuántas veces por buscar nuestro propio bien, cuánto mal causamos? Mucho, mucho. Por eso, la importancia de estas cosas, la importancia de dejarse formar. De dejarse formar por la palabra de Dios. ¿Por qué traemos esto a la memoria? ¿Por qué estamos repasando esto? Por el pasaje que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Ahora se lo voy a leer. Y acá es donde nos vamos a centrar conectándonos con lo que hemos leído. El día de hoy preparando, amados hermanos, una palabra para compartir conforme el Señor me guiaba. No podía salir de este pasaje, el que le voy a leer ahora. Según yo íbamos a avanzar, ¿no? Al pasaje, se lo puedo decir, al pasaje que habla de la oportunidad, porque venimos hablando del bien. Y vamos a continuar hablando del bien. Porque vamos al conocimiento pleno de todo el bien que está en nosotros. ¿Qué significa eso? Ver y comprobar toda la capacidad que hay en usted y en mí de hacer lo bueno. Estábamos ejercitados por tantos años en lo malo. Ahora, amados hermanos, por causa de Cristo Jesús y esta nueva vida que hemos recibido, todo el bien está en nosotros por Cristo Jesús. Dice todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, como siempre les digo, no vamos a correr, vamos a aprender, que de eso se trata. Por eso que hablábamos de este pasaje haciendo memoria de 10, 23 y 24 de Corintios, pero el capítulo 6 y el versículo 12, primera de Corintios también, hace mención a casi el mismo pasaje del 10, 23. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo edifica. Ahora, ese es el 10.23, el 10.23, pero en el 6.12 dice las mismas palabras. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí, amados hermanos, al mirar, al leer este pasaje, no empecé a meditar y claramente el gran apóstol Pablo, siempre no teniendo esa visión clara en cuanto a la formación, en cuanto al bien y al mal, al trato y al obrar de Dios. Y por sobre todas las cosas, la enseñanza de parte de la palabra de Dios para que pueda ver ese aprendizaje y se haga visible en mi vida. Porque acá hablamos de aprender para que se haga visible en mi vida. Acá no estamos, amados hermanos, trayendo un conocimiento no a la mente para que usted pueda repetirlo ahí afuera. Esto pasa por la mente, pero tiene que quedar en el corazón, porque en el corazón están las acciones. Del corazón salen las acciones que producimos día a día. Por eso que la fe va al corazón, ahí está la fe. En el corazón, y ahí va la palabra. Ahí tiene que ser atesorada para que después salgan, ¿qué? Obras de fe. Obras basadas en lo que me contaron y me dijeron, no. Obras basadas en lo que Dios dice. Y yo he creído. Bendito sea su nombre. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces, veníamos hablando del bien y del mal. Veníamos hablando de quitar la mirada de uno. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, no se puede mirar dos cosas a la vez. No se puede atender dos cosas a la vez. Y a nosotros nos dice, sino que busque el del otro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vimos? Que tenemos esa capacidad. Ahora está la capacidad nosotros del bien, cuando antes no la estaba. Antes en Romanos dice, hablando del hombre antes, ¿no? de recibir a Cristo, antes de recibir a Cristo, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Pero a nosotros nos dice, y de hacer el bien, no te olvides. Por causa de la capacidad que hay en nosotros, y lo que vamos a mostrar, y lo que vamos a manifestar, y por sobre todas las cosas, lo que vamos a sentir al hacer el bien, lo que se va a sentir. Entonces, hablamos de ese pasaje, y dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero mas yo no me dejaré dominar, dice, por ninguno.
ninguna. Y veníamos hablando, amados hermanos, que esa palabra lícito, cuando dice todo, habla de todas las acciones, todo ese grupo de acciones de que uno puede producir, o lo que puede decir, o lo que hace, o lo que dice. Todo le es lícito, pero no todo conviene. Y acá dice que todo le es lícito, pero que no se va a dejar dominar por ninguno. Y venimos hablando de aquellas cosas que no convienen, aquellas cosas que producen mal, aquello que no trae beneficio. Por eso que el apóstol Pablo, entendiendo siempre claramente todo, ¿qué dice? Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí, amados hermanos, no, me llenaba de tanta alegría al poder ver y entender lo que el apóstol Pablo entendió. Por eso que él dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, ¿qué significa dominar? ¿Y por qué es que él dice que no se va a dejar dominar de ninguna? Por causa de aquellas cosas que pueden causar mal, aquellas cosas que causan mal en los demás y aún en él mismo. Las cosas que hace y las cosas que dice, que pueden causar tanto mal. Él dice que no se va a dejar dominar de ninguna. ¿Por qué es que él dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna? Esa palabra dominar ahí en ese pasaje significa que tengan autoridad sobre mí. Yo no voy a dejar que ninguna de todas esas cosas que causan tanto daño tengan autoridad sobre mí. En las cosas que hago y en las cosas que puedo llegar a decir, que causan tanto mal, tanto daño, que no edifican, que derrumban, que no hacen bien, y si no hacen bien, ¿qué hacen? Y hacen el mal. El apóstol Pablo, entendiendo, dijo, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, que ninguna de estas cosas tengan autoridad sobre mí. Bendito sea su nombre. Mira, amados hermanos, esta palabra que el apóstol Pablo utiliza, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahí lo que el apóstol Pablo está haciendo al decir esas palabras, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, lo primero que vemos ahí es una gran confesión de fe. Es una gran confesión de fe, porque dice, no voy a dejar que ninguna tenga autoridad sobre mí. Y está hablando de eso malo que puede causar o que puede hacer. Pero dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y está hablando de todas esas cosas que pueden causar tanto daño en los demás. Pero él está diciendo que él no va a dejar. Dice, mas yo no dejaré que ninguna tenga autoridad sobre mí. Y mire qué confesión, mire qué palabra. Eso fue lo que me llamó la atención, esa expresión. Dice, mas yo no dejaré que ninguna tenga autoridad. Lo primero que hace es esa expresión de fe. Lo segundo que vemos es que él está hablando de él mismo. Dice, mas yo no dejaré. Mas yo no dejaré que ninguna me domine, que ninguna tenga autoridad sobre mí en las cosas esas cosas que causan tanto mal. Ahora, lo que vemos es que el apóstol Pablo estaba atento, lo que el apóstol Pablo estaba mirando por el bien de los demás. Al estar atento a esto que le está diciendo, yo no voy a dejar. Ahora, ¿quién está atento a estas cosas? ¿Quién está atento a las cosas que se causan? Pero el apóstol Pablo dice, mas yo no dejaré. Él está hablando de él. ¿Sabe por qué él está hablando de él? ¿Sabe por qué él hace esta expresión? Dice, mas yo no dejaré. Porque él está hablando por él mismo, por causa de la firmeza que él ya tenía en su corazón en cuanto a esto. Acá, cuando hablamos de una firmeza en el corazón, hablamos de una decisión que se ha tomado. Esa decisión que no se puede tomar por el otro. Es esa decisión que usted no toma por mí y yo no puedo tomar por usted. Yo no le puedo decir, mirá, quiero que a partir de ahora decidas esto. No, tenés que decidirlo tú mismo. Tenés que decidirlo tú mismo. Él dice, mas yo no voy a dejar que estas cosas que causan tanto mal tengan autoridad sobre mí. Lo he decidido. ¿Y por qué causa se decide? ¿De dónde sale la decisión? De aquello que se ha creído. De ahí sale la decisión.
En cuanto a estas cosas que estamos hablando, el apóstol Pablo dice, mas yo no dejaré. Ya había tomado la decisión. La decisión estaba tomada. Él ya había decidido y estaba tomada en su corazón que él no iba a dejar que nada lo domine de aquello que causa tanto mal en lo que uno hace y en las cosas que uno dice. Ya hemos hablado, por eso que no puedo volver para atrás tanto para explicar el de lo que seguimos hablando. Él había tomado la decisión de esas cosas que eran lícitas, de todo eso que uno tiene libertad para hacer. Uno habla por hablar. ¿Y quién lo detiene? ¿Y cuánto mal causa? No, porque yo fui y le dije. ¿Y por qué le dijiste? Mira, el hermano dejó de venir. No, porque yo hice esto y hice el otro. Y mirá, tus actos, las consecuencias de tus actos. ¿Estás mirando por tu bien? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso que el apóstol Pablo dice estas palabras. Todo me es lícito, sí tengo libertad, pero no voy a dejar que ninguna de esas cosas que tanto mal causan tengan un dominio sobre mí, tengan autoridad sobre mí. Estaba decidido. Qué precioso es poder tomar esa decisión. Qué precioso es decidir en el corazón, buscar el bien y no el mal. Buscarlo. No digo alcanzarlo en toda su plenitud, buscarlo. Hay que comenzar buscando. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Antes no podíamos, no había capacidad. Ahora sí. Y esto también ya lo hemos explicado. Pero esa decisión en el corazón, decidir que ya no tengan autoridad sobre mí. ¿Por qué? Que no tengan autoridad sobre mí. ¿Por qué es que el apóstol Pablo ya había decidido y dijo esta palabra y hablaba de él? ¿Por qué él podía decidir eso? De que nada tenga autoridad, esas cosas que tanto mal causan, que no lo dominen. ¿Por qué? Porque él había creído. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Ahora el mal viene, pero el bien está en nosotros. Antes el mal nos gobernaba, ahora ya no. Nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que falta, amados hermanos? Que lo creamos en nuestros corazones. Que creamos quiénes somos. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Por eso la decisión, ¿dónde se toma? En el corazón. Esto no tiene ninguna autoridad ya sobre mí. No puedo seguir andando por ahí causando daños por todos lados. Ya no. Ya no. Por eso que dice, mas yo no voy a dejar. Ahora, note esto. No dejaré. ¿Por qué? No dejaré. Porque el mal viene, el mal combate, el mal está ahí, amados hermanos. Y nos combate día a día. En un pensamiento. Porque el otro me dijo, yo le quiero ahora ir y le digo. Porque el otro me contó que están hablando mal de mí y ahí voy a ir. ¿Ve? Por eso que el apóstol Pablo dice, mas yo no dejaré que ninguna me domine. Ahora, cuando habla de la palabra dejar, habla del combate que él le iba a poner por causa de su decisión. Él iba a combatir el mal con el bien. Pero lo primero que es decidir en el corazón por causa de lo que hemos creído. Por causa de lo que hemos creído. El apóstol Pablo tenía una decisión tomada. Iba en busca del bien. Iba en busca del bien. Por eso ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, ¿qué estamos viendo? Vamos en busca del bien. ¿Cómo comienza esto? Por lo que hay en el corazón, por lo que oímos y creímos. Ahora oímos y creímos. ¿Qué falta? Que nos decidamos. Que nos decidamos, amados hermanos. Mas yo no dejaré. Ahora, ¿qué es eso? Combatir. Combatir. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso, lo que leímos acá,
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, teniendo el poder. Ahora está el poder. Y dice, no te niegues, porque tenés la capacidad, falta que lo decidas. La capacidad está, hay que decidir. Hay que decidir. Por eso que el apóstol Pablo había entendido quién era. Mas yo no voy a dejar, yo he creído. El mal no tiene ninguna autoridad ya sobre mí. Yo he muerto y he nacido de nuevo en las aguas del bautismo. Soy el hombre nuevo, creado en justicia y santidad de la verdad. El mal no tiene ninguna autoridad. Lo voy a combatir. Lo voy a combatir. Tengo una decisión y está tomada. Eso es lo que él decía. Bendito sea su nombre. ¿Ves qué importante es saber quién es? Cristo, más Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Más Cristo vive, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El viejo hombre quedó atrás, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe. Ahora nuestra vida es una vida de fe. Y por medio de la fe, amados hermanos, por causa de lo que hemos creído, es que podemos establecer este combate en contra del mal. Por eso dice Romanos 12, 21, por ahí, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No seas vencido, ya no tiene autoridad, vénselo. ¿Y de qué manera? Y haciendo el bien. Ahora no seas que tú mismo te estés negando. No te niegues a hacer el bien, si tenés el poder. ¿Qué es lo que falta? Y que lo decidas. Y la decisión se toma por causa de lo que uno creyó. Ahora, vamos en busca, claramente, vamos en busca, pero hablamos de una decisión en el corazón. Ahora, la decisión está tomada. Tomo la decisión, voy en busca del bien. No quiero seguir dañando, no quiero hablar por hablar, no quiero hacer y derrumbar las cosas que Dios está edificando en mis hermanos, en mi familia, en la gente que me rodea. Quiero conducirme como conviene en el Señor y así agradarle a Él. Ahora, amados hermanos, la decisión, lo más importante, decidir por causa de lo que creímos. Ahora, después de la decisión que viene, ir en busca. Decidí, creí, decidí, voy en busca. Ahora en esa búsqueda vamos a cometer errores. Claramente sí. Claramente todavía hay errores que se cometen, amados hermanos. Todavía hay errores que se cometen. Todavía hay errores. Pero no quita mi decisión en el corazón. Por eso que hablamos de un camino de perfeccionamiento. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él está obrando, Él está trabajando, pero sobre todo nos está enseñando para que podamos aprender cómo conviene conducirse, cómo conviene tratarnos en lo que hace y en lo que dice. Que eso hace todo a una persona. ¿Qué es el todo de una persona? Y lo que hace y lo que dice es todo. Por eso, amados hermanos, la decisión por lo que se creyó. Vamos en busca de lo bueno. ¿Qué es hacer el bien? Muchos me dicen, ¿qué es hacer lo bueno? Y lo que Dios nos está enseñando. Es lo que estamos aprendiendo, estamos conociendo. ¿Qué? Dice que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo todo ese bien que está en nosotros. Pero hay que decidir hacerlo. Esto se decide por lo que uno ha creído. Ahora, errores todavía va a haber. Pero sí sé algo, que aunque yo tenga errores, aunque usted todavía se equivoque, lo que hay que tener claro es que el mal ya no tiene autoridad. El mal ya no tiene autoridad. El mal tenía autoridad sobre el hombre viejo, no sobre el hombre nuevo. El hombre nuevo es creado en justicia y santidad de la verdad. Es lo que Dios dice y eso es lo que hay que creer. Y por medio del creer hay que decidir ir en busca. Hay que ejercitarnos en lo bueno. Si antes nos ejercitábamos en lo malo. ¿Y qué dejaba el ejercicio de lo malo? ¿Para qué hablar?
Pero miremos lo que deja el ejercicio de lo bueno en nosotros. El ejercicio de lo bueno hace que la vida de Cristo se forme en nosotros cada día más. Eso es lo que hace. Y en eso debemos de ejercitarnos. Por eso, amados hermanos, Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, habla de que ya no presentemos nuestros miembros para servir al pecado, no para servir todavía las cosas que hacíamos antes, sino que la presentemos para servirlo a Dios, como instrumento de justicia, del bien. Pero ve, amados hermanos, ¿por qué? Porque ahora está la capacidad, por causa de quiénes somos. Por causa de quiénes somos. Por eso que entender quiénes somos tiene mucho valor. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde fuimos nosotros creados? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo, todos los que hemos creído, caminemos por ella. Por eso que el apóstol Pablo, entendiendo y creyendo y decidiendo en su corazón, yo no voy a dejar que ninguna de estas cosas me dominen, porque ya no tienen autoridad sobre mí. Pero él habla de él. Ahora usted tiene que hablar por usted y yo tengo que hablar por mí mismo. Bendito sea su nombre. Entonces dice, somos hechura suya, creados. ¿Para qué? ¿Para qué fue usted y yo creado? Para que andemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, no solamente para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, antes, para que nosotros ahora andemos por ella. Ahora, fuimos creados para buenas obras. Volvemos a nuestro pasaje. No te niegues. Fuimos creados para buenas obras. No te niegues. Podemos negarnos. Por eso dice, no te niegues. Teniendo el poder para hacer el bien. Teniendo el poder, hazlo. Ejercítate en eso. Por eso que una decisión por lo que se ha creído. Bendito sea tu nombre. No te niegues. Abre tu mano al bien. No la cierres para hacer mal. Abre tu mano al bien. Y no la cierres para hacer el mal. Primera de Pedro 3:11. Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué dice? Es un consejo. Apártate del mal y haz el bien. Por eso, una decisión por causa de lo que se ha creído. Yo no dejaré. Errores todavía hay, pero no quita el error lo que yo he creído y lo que yo he decidido en mi corazón. Esto es lo que debemos de entender. ¿Qué errores todavía podemos causar por causa del crecimiento? Pero no vamos a negociar lo que creímos y la decisión que tenemos que tener tomada en el corazón. Hay que sufrir cuando uno se equivoca. No alegrarse por el error y el mal que causó. Hay que sufrir. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Mas yo no me dejaré, voy a combatir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo lo he decidido, listo, fin de la causa, yo ya lo decidí, porque creí. Ahora voy a combatir, no voy a dejar. Eso es lo que está diciendo, no voy a dejar. Porque ya no tiene autoridad. Por eso es pelea, combate. ¿Qué? La buena batalla de la fe. Pelea, combate. Vayamos en busca de todo el bien que está en nosotros. Eso es lo que tenemos que ir. Que decidir e ir en busca de todo el bien que está en nosotros. No te niegues a hacer el bien. Niégate a ti mismo. No te niegues a hacer el bien. Bendito sea su nombre. Por eso, mis amados hermanos, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, teniendo el poder para hacerlo. Mire esto, teniendo el poder para hacerlo.
¿Cuánto tiempo buscamos el mal? Y muchos éramos hasta buenos para hacer el mal. Ahora podemos buscar el bien. Dice la palabra, teniendo el poder para hacerlo. Vayamos en busca de esto. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y veamos lo que eso produce en nosotros. Experimentemos. Vamos al conocimiento pleno de todo el bien que está en nosotros. Vamos, no lo conocemos en su totalidad. Nos vemos a Cristo y vemos cómo Él se trató. Vemos sus actitudes, sus acciones. Esa misma vida, la misma vida que está en usted y está en mí. Una vida de bien. Una vida que no mira por lo suyo, mira por lo de los demás. Cristo lo tenía redecidido. Nunca dudó en el bien o en el mal. Nunca se paró a ver si le hacía el bien o el mal. Lo tenía decidido. Para eso había venido. Y para eso hemos sido creados nosotros también. Para lo mismo, amados hermanos. Para buenas obras. Y ya están preparadas. Solo falta caminar por ahí. Solo falta decidir. Alabado sea su nombre. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, ejercitémonos en estas cosas. Ejercitémonos en las cosas buenas que Él nos habla. Esto es un ejercicio. El ejercicio aumenta la capacidad. Y donde se aumenta la capacidad hay crecimiento. Y de eso se trata. De que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Y ese crecimiento se haga visible en su vida y en mi vida. Por todo lo que hablamos, no. Por cómo nos conducimos los unos con los otros. Así que, amados hermanos, todo me es lícito. Pero yo no voy a dejar que ninguna me domine. Alabado sea su nombre. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, teniendo la capacidad para hacerlo. Mis amados hermanos, vamos en busca del bien. Y para esto, Él nos concede algo tan preciado que se llaman las oportunidades. Eso es lo que vamos a ver el próximo culto. Las oportunidades que Él nos pone delante para que podamos ejercitarnos para lo cual fuimos creados. Ahora, vayámonos con esto. Una decisión. Mas yo no dejaré. Ahora, errores hay, va a haber, pero que nada nos quite lo que hemos creído, oído y creído. ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Que nadie nos quite lo que hemos oído, creído. Y por lo que oímos y creímos, hemos decidido en nuestro corazón el buscar el bien. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Amén. Hasta acá, amados hermanos, es lo que tenía para compartir. El fin de semana, si se lo permite, vamos a continuar. Lo invito a ponerse de pie. Démosle el aplauso al Señor, damos gracias al Señor por su palabra. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.